noches, familia dominicana. Feliz día de nuestra independencia nacional. 180 años cumple nuestra patria, República Dominicana. Orgullosos todos, aunque no tenemos hoy la banda para celebrarlo con música. Como se merece. Pero estamos Por eso felices. Estamos de estos colores. Claro. ¿Viste? Rojo. No, usted está la bandera nacional. Y ella está azul, nosotras rojas y yo tengo la camisa blanca. Sí, haciéndole honor a nuestra bandera, a nuestra tierra. Hoy es un día muy especial porque, como ustedes pudieron ver todos, y los que no vieron hoy se van a enterar más o menos, haciendo un resumen interesante de lo que dijo el presidente esta mañana en su rendición de cuentas, que quizás fue la más importante de estos 4 años porque era la última de este periodo gubernamental. Vamos a hacer una mesa con los partidos de oposición y también con el PRM. Va a estar representado el PLD, el partido La Fuerza del Pueblo y Opción Democrática para tener un partido de los independientes. Y por otro lado, por supuesto, el PRM. Y además, después tendremos a Joel Santos, ministro de la Presidencia. Así es que vamos a sentarnos un momentito, porque había algo, Diana, que tú querías comentar del discurso, que no lo vamos a comentar con ellos. Yo particularmente, algo que me llamó la atención, que fue la única alusión directa a Leonel Fernández, que es ahora mismo el principal rival que tiene el presidente. Lo del hoyo fiscal del 2002. Sí, eso fue una chinita que tiró el presidente Luis Abinader diciendo que esta administración no va a dejar hoyos fiscales, y todos recordamos cuando hubo ese cambio de gobierno en el 2016, cuando asumió Danilo Medina, el tremendo hoyo fiscal que quedó en la economía dominicana. Creo que tenemos el cortecito ahí para escucharlo. Vamos a ver. Quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales, creando un desbarajusto, desguañangue en la economía, como fue calificado en esos días. En esta administración no va a haber hoyos fiscales. Bueno, ahí está, sin duda, por supuesto, eso fue un mensaje para el gobierno del expresidente Leonel Fernández, que es el que está segundo en las encuestas como candidato presidencial. Hubo varias chinitas a los gobiernos del PLD en todo el discurso. Lo hizo también cuando se refirió al tema, por ejemplo, del narcotráfico y la cantidad de droga que se ha incautado, y a varios indicadores económicos también. Pero en general, no fue tan reeleccionista como se pensaba que podía ser el discurso. Por ejemplo, no explotó tanto el tema haitiano, que todo el mundo sabe que despierta los nacionalismos en el país. Se centró básicamente en hacer un resumen, no del 2023, sino de los 4 años. Lo que tocaba era el 2023, pero hizo un resumen de los logros de los últimos 4 años, y ya vamos a ver entonces en un momentito cuál es la opinión de la oposición sobre lo que no dijo el presidente. Sobre lo que no dijo y sobre lo que dijo también, porque hay un tema muy interesante, lo de la deuda del 59.1% por debajo del PIB, por debajo de cómo la encontró. Entonces, nosotros que hemos estado muy preocupados por el endeudamiento en estos 4 años, con razones obvias al principio, pero luego que vimos que continuó, queremos saber qué piensa la oposición con relación a eso y muchas otras cosas más. Sí, el tema económico definitivamente tomó una gran parte del discurso y se centró, y hay muchas aristas que vamos a analizar en nuestra mesa del día de hoy, justamente de este tema y otros más interesantes tocados durante el discurso. Entonces nos vamos con nuestro informe inmediatamente y procedemos. La mesa está muy buena porque hoy es el cumpleaños de Juan Ariel Jiménez y el hombre está feliz. Son 39 años. Le ha tocado su cumpleaños de Mediatur como vocero del PLD. Sí, óyeme. Esperamos que este sea el último ya de los programas. Nosotros no de copiamos invitados de otros programas. Esos invitados tienen un mes hablando. No, un mes no. Claro que sí. Mira, el chisme lo tenía yo ahora en el camerino. 3 semanas que hablamos con ellos. El único que no fue José Horacio, pero estaban 3 de ellos esta mañana. Ahora bien que no pudieron hablar. Bien que les pase. Vamos a ver. Adelante con el informe.
El presidente Luis Abinader pronunció hoy su último discurso de rendición de cuentas para el período constitucional 2020-2024. Antes de que el presidente entrara a la Asamblea General, los legisladores de la oposición se retiraron. El bloque del PLD y el PRD dijeron que lo hacían en protesta por el uso de los recursos del Estado en las pasadas elecciones municipales. El presidente dio un largo discurso de 1 hora 55 minutos, donde repasó los logros más que del 2023 de sus 4 años de gestión, terminando con una encendida exhortación al cambio. Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro, donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas, donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos lo que dijo y lo que no dijo el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas. Bueno, señores, yo casi vi a Peña Gómez ahí. Yo no sé ustedes, pero yo vi, Fabricio, tú no viste ahí un poquito de... Sí, la verdad es que ha mejorado su capacidad de... su oratoria, aunque está leyendo, pero es oratoria. Y el presidente hizo los énfasis donde tenía que hacerlos. Y como dice Diana, nosotros esperábamos que coronara con el tema haitiano como solía hacerlo en el pasado y no lo hizo. Nos llevó a imaginarnos ese país posible, aunque sé que hay un partido que se llama así, ese país que todos soñamos. Pero al final decía yo creo que vamos a seguir soñando con ese país y no sé si esta generación lo verá. José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción número 1 del distrito y vicepresidente de OD, Opción Democrática. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, José Horacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No te pusiste de pie, no te fuiste antes del discurso. Se fueron muchísimos de la oposición. Yo creo que la democracia requiere diálogo, requiere escuchar, que nosotros podamos ver, bueno, qué nos presenta el gobierno y qué nosotros podemos plantearle como alternativa a eso que presenta el gobierno a la nación. Para eso hay que estar presente, para eso hay que escuchar, para eso hay que estar abierto, como digo, al diálogo. Y por eso nosotros dijimos, no, nosotros vamos a estar, vamos a escuchar. Además, la ciudadanía nos escogió para eso. El tema del clientelismo y de la compra de votos es una cosa que no es de ahora, esto es viejísimo. Que se pongan de pie y se vayan por eso me pareció un teatro. Sin embargo, Juan Ariel. No creo que lo debamos justificar, María Cela, porque sucedió en el pasado para que siga sucediendo hoy. Precisamente no lo estoy justificando, ni eso ni aquello. Sí. No, fue un teatro. Bienvenido, Juan Ariel Jiménez, quien fuera ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, profesor de Harvard, una persona muy querida en esta casa. ¿No fue un poco teatro eso? Muchísimas gracias, María Cela. Y miembro del PLD. Muy contento. ¿Y qué? Ah, no, y del PLD no, vicepresidente del PLD. Todo el mundo lo sabe, se me faltó eso. No, muy contento de estar compartiendo contigo y buenas noches a todo el público. La verdad es que qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños, compartiendo con gente que quiero tanto. Caramba, ¿fue mucho teatro? Mira, yo creo que eso es algo que se usó en el pasado. Si recordamos el 2020, también los legisladores del PRM se pararon y no asistieron a la locución del entonces presidente Danilo Medina. Yo creo que son prácticas políticas. Sí, claro. Pero son prácticas políticas que yo creo que ya debemos ir superando. Personalmente estoy de acuerdo con lo que dice José Horacio. La democracia requiere diálogo, incluso para escuchar lo que no nos gusta escuchar y poder compartir entre todos los ciudadanos. Fabricio Gómez, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipymes, catedrático con estudios superiores en Economía Financiera. Bienvenido, Fabricio, gracias por estar con nosotros. Y César Fernández, miembro de la Dirección Política y secretario de Propaganda del Partido Fuerza del Pueblo. Estos son nuestros invitados a la mesa. Más tarde tendremos a Joel Santos, que ya está en camerino. Estaban todos celebrando el cumpleaños de Juan Ariel, todos juntos como buenos amigos. Nuestro hashtag es rendición de cuentas para cualquier comentario. Vamos a empezar con la economía.
El presidente dijo en su discurso que durante nuestra gestión la economía ha crecido en términos reales a un promedio anual de 6.4 del 21 al 23. El pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4, siendo en este momento la nuestra una de las economías más dinámicas de la región. ¿Qué les merece ese comentario? ¿Qué opinan sobre el mira, yo creo que todo periodo gubernamental tiene luces y sombras y sin duda podemos encontrar luces en estos 4 años de gobierno. Yo creo que el apoyo a los sectores productivos, industria, zona franca, turismo, es una luz, por supuesto que sí. ¿Dónde yo veo las sombras? En la calidad de vida del dominicano, que es al final lo que importa. Porque cuando nosotros analizamos los datos del propio Banco Central, dígase del gobierno, nos damos cuenta que la canasta familiar, desde que el presidente Abinader tomó posesión, ha subido 9.646 pesos. Tú me dijiste que no iba a decir lo mismo que dijiste en SIN. Pero es exactamente lo mismo. Ahora viene el cambio. Ahora son 5.000 pesos menos de ahora poder viene el adquisitivo. Los ingresos no han aumentado ni siquiera la mitad. Y con eso nos colocamos dentro de los pocos países de América Latina donde el poder adquisitivo de la gente no ha mejorado. ¿Y eso a qué lleva? A que muchas familias lamentablemente se tengan que sobreendeudar para poder comer. Y en algunos casos ni siquiera pueden comer. Y eso explica por qué el índice de la FAO de desnutrición ha aumentado de 5.5 a 6.3%. O sea, si comparamos antes de este gobierno y ahora en este gobierno, la desnutrición ha aumentado. Y para que no usen el argumento del escenario internacional, que creo que ya basta de excusas, uno compara con el resto de países y se da cuenta que la desnutrición, según la FAO, en el mismo periodo, ha disminuido en Guatemala, ha disminuido en Costa Rica, ha disminuido en El Salvador, en Panamá, ha disminuido en Paraguay, ha disminuido en México. Entonces, ¿por qué República Dominicana se coloca dentro de los países debajo de ese empeño? Sin embargo, la canasta básica en esos países es más alta. Sin embargo, María Cela, sin embargo, qué bueno que tocas el tema de la canasta básica porque volvamos a la comparativa regional. Los precios han aumentado un 26% durante este periodo de gobierno. Somos el segundo país de América Latina donde más han aumentado los precios, perdón, de Centroamérica, solo por debajo de Nicaragua, que ha aumentado un 28%. O sea, que mientras en países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, el aumento no llega al 20%, nosotros sí. Y vuelvo a insistir, ¿cuál es el problema de eso? Que afecta a todos esos dominicanos que lamentablemente hoy nos están viendo y dicen, mi situación económica, ¿me rinde el dinero más ahora que antes, como dijo el presidente? ¿Puedo adquirir más alimentos? ¿Puedo salir más a disfrutar más ahora que antes? Yo quiero decirle a algunos amigos que parece que no han entendido que hubo un cambio estructural en la economía global. O sea, comparar antes y después de la crisis de la pandemia y luego de la vendaval inflacionario de origen externo, es como comparar dos economías, y digo en el ámbito global, que son completamente distintas porque son cambios estructurales a nivel global. Lo relevante es que hay que decir es que la pobreza se ha disminuido. Recientemente se publicó el informe de pobreza monetaria y dijo que la pobreza en República Dominicana en el año 2023 respecto del 22 se redujo de 27.7 a 24%, pero además se disminuyeron las brechas territoriales y de género. ¿Qué quiere decir eso? Que la pobreza rural disminuyó más que la pobreza urbana y que la pobreza en mujeres disminuyó más que en sus pares masculinos. Eso responde a políticas públicas efectivas. Y siempre lo digo, esto no es producto del azar. Nosotros tenemos un presidente que planifica, que trabaja mucho, pero además, quiero decir eso, ningún presidente en nuestro país, por lo menos en la era democrática, ha enfrentado choques externos consecutivos tan fuertes como el presidente Luis Abinader, que llegó en medio de una pandemia con una caída de 6.7% del Producto Interno Bruto y que después tuvo que enfrentar el vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a Ucrania. El dolor de cabeza de los gobiernos a nivel global es enfrentar la inflación y aquí se ha enfrentado exitosamente. Estados Unidos se está recuperando. Y ha aumentado porque aquí hubo un acuerdo en el Comité Nacional de Salarios para aumentar los salarios empleados y trabajadores y al mismo tiempo que aumentaban los salarios en términos nominales, se luchaba exitosamente contra la inflación y el salario real aumentó
Y por eso 40% fue lo que dijo el presidente. Por eso se ha reducido la pobreza, además de otras políticas públicas que se han hecho territoriales. César. Vamos a pasar a una de las críticas que le hizo la oposición, le ha hecho la oposición al gobierno del presidente Abinader y que él parece que respondió en el discurso de hoy, es con el tema del endeudamiento, que antes el PRM se lo criticaba mucho al PLD, pero que ahora el PRM también se endeuda mucho. Y él en su discurso hoy dijo que el PRM ha reducido la deuda. Vamos a escuchar primero cómo él lo dijo para que ustedes respondan eso. Al cierre del pasado año, la deuda consolidada del sector público fue de 59.1% del Producto Interno Bruto. Cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020, este indicador era del 61%. Es decir, la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en un 2%, en un contexto internacional. En un contexto internacional en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayoría de los países han aumentado su deuda. A ver, César. Mira, yo pienso que, primero, buenas noches y gracias, María Cela, por una vez más tener a la fuerza del pueblo con este distinguidísimo panel. Y un saludo a Fabricio, mi amigo, y es un tremendo funcionario, pero veo que en el PRM hay una escuela de un discurso que es el de las excusas. Ellos tienen una explicación para todo, pero no para resolver los problemas que tiene el país. En el tema económico, es bueno que el presidente no lo trató hoy, que haya explicado en qué se han usado los 36.000 millones de dólares que han tomado prestados, que haya explicado los 25.000 millones de pesos que han tomado la banca privada, en qué lo han utilizado, y que haya explicado que en los primeros 50 días de este año el gasto corriente superó en 102% los ingresos del Estado Dominicano. Estamos hablando de que todo esto influye de manera directa en la economía. Entonces, con un crecimiento de un 2.4 el año pasado, más o menos ahí arreglado. Yo no sé de dónde él explica, de dónde sacan el número del 6.4 en este cuatrenio. Me parece mucho aquel famoso rebote estadístico que utilizaron en el 2022 y esa cifra no se explicó. Pero muy bien. Y lo del 59.1, o sea que está más bajo que cuando la deuda, tomaron el gobierno. Actualmente, la República Dominicana tiene comprometido el 54% de sus ingresos en el 4% de educación y en el pago de la deuda. Esa es la realidad. Pero hay algo un tema que el presidente no tocó hoy, que es directamente proporcional a la economía, y es el déficit del sector eléctrico. Al día de hoy, para que ustedes me escuchen, amigos televidentes de este importante programa, de cada 100 megawatts que se producen en la República Dominicana, 41.9 se pierden. Y se pierden de dos formas. 35.5 que no se pueden facturar, ni siquiera se pueden facturar, se pierden en las distribuidoras. Y 6.4, después que se facturan, no se pueden cobrar. Eso le da un golpe a la economía dominicana porque se va a subsidios. Y lo peor, en el caso de EDS, que no entiendo cómo han dejado ese señor director ahí, en el caso de ellos compensan la pérdida alterándole la factura a los usuarios. Entonces, eso tampoco se refirió el señor presidente de la República y cuando él empezó su discurso diciendo, hace 4 años estábamos mejor y comparó el 2011, es decir, está hablando de Leonel Fernández, en el 2011 con el salario mínimo de ese momento se compraba el 80% de la canasta básica. Hoy, con el salario mínimo aumentado, que es correcto, se aumentó en la proporción que Fabricio lo menciona, se compra solamente el 40%. ¿Perdón? Hoy, con el salario mínimo aumentado del sector privado, que son 25.000 pesos, la canasta básica son casi 44.000, se compra solamente el 40%. Es decir, hay menos capacidad de compra hoy que hace 4 años y que hace 11 años. Como valoración general, María Cela, a mí me pareció esta mañana ver un discurso, yo que estaba ahí presente, que yo estaba viendo el modelo de las gestiones anteriores. Un país que cuando tú sales a las calles no es el país que nosotros estamos viviendo, donde se exhibe mucho crecimiento económico, pero que no va acompañado de desarrollo humano. Las cifras fueron tan inverosímiles que yo pensé que yo había escuchado mal y anoté. Luego saqué el celular y anoté. Más? Y evidentemente son cifras que yo quiero que los magos economistas del gobierno nos los expliquen. El presidente dijo, y está en la página 6 del discurso, después fui a mi casa a comprobar que yo había escuchado bien, que el costo para una familia de los alimentos para un mes es de $210. Estamos hablando de 12.500 pesos. Sí, yo quiero saber qué familia en la República Dominicana puede comprar
desayuno, almuerzo y cena por 30 días para toda una familia por 12.500 pesos. Eso, o sea, hay que hacer magia para que los economistas del gobierno nos expliquen cómo eso sucede. También dijo que la República Dominicana tiene el séptimo salario mínimo más alto de América Latina. Nosotros estamos en el antepenúltimo lugar. Solamente Venezuela y Argentina, que tiene la inflación estrafalaria más grande de toda la región porque tiene la peor crisis. Nosotros estamos en el 15º lugar en salarios mínimos en América Latina. Dice que nosotros tenemos salario mínimo por encima de países como Brasil, como Colombia, que es casi $100 mayor el salario mínimo en Colombia que en la República Dominicana. Entonces son salarios que claramente uno entra a Google, busca datos de fuentes certeras y comprueba que no son ciertos. ¿Qué otro número? Entonces, el país, el presidente le tiene que hablar con la verdad al país. El tema de los salarios y el tema de la deuda. Claro, el presidente lo compara con relación a el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa la deuda consolidada, pero omite decir que nunca habíamos tenido un compromiso tan alto de los ingresos fiscales para destinarlo al pago de la deuda. Hoy en día, un 25% de los ingresos que recauda el Estado a través de impuestos están comprometidos para el pago de la deuda. Eso es insostenible. Nunca había sido tan alto. Cuando él tomó el gobierno era cerca de un 21%. Y nunca también, ya con relación al pago de la deuda, se había estado tomando prestado para pagar gasto corriente, en lugar de gasto de capital, para construir infraestructuras que son riquezas que quedan para el pueblo dominicano, sino para gasto corriente, pago de nómina, pago de alquileres, que se van. Y pago de publicidad. La publicidad gubernamental más alta de la historia en un año electoral. Entonces, nada de eso, y que son cosas que claramente tú te sientas, lo contrastes y dices, esto son mentiras. El presidente le tiene que hablar con la verdad a la nación. Hacemos una pausa. Cuando regresemos continuamos con el tema económico. Si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario, hágalo. Pero el tema económico es bastante amplio, aunque queremos tocar educación y salud, por supuesto. Vamos a ver el tiempo que nos da. Ya regresamos.